Paz de Cristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con la enseñanza personalizando las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a considerar la segunda parte de la parábola del buen samaritano. De esta parábola vamos a tener tres partes porque no nos alcanza el tiempo para cubrirla de la manera como lo estamos haciendo, personalizando cada uno de los personajes. El domingo pasado estudiamos acerca de el contexto histórico en que se desarrolló o en el que Cristo narra esta historia. Dice Lucas 10, 25 al 29, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La primera parte de la respuesta, la pregunta que hace el abogado, el experto en la ley es: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Eso lo estudiamos el domingo pasado. Y el abogado, el experto en la ley, pues le cita: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Era parte de lo que ellos aprendían desde pequeños, o era parte de lo que los padres deben enseñar a sus hijos desde pequeños. Eso está en el Shemá, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amar a Dios, como estudiamos, implica acción, no solo conocimiento. O sea, no se puede amar a Dios solamente con letra, solamente con conocer. Implica acción, y pusimos varios ejemplos la semana pasada. Implica la obediencia a sus mandamientos. Si un hijo no honra a padre y madre, no ama a Dios. Eso es de plano. Nosotros como hijos debemos obedecer el mandamiento de honrar padre y madre. Si no lo honramos, podemos decir que amamos a Dios, pero no lo estamos amando porque no estamos obedeciendo sus mandamientos. Entonces el amor a Dios implica la obediencia a sus mandamientos. Y el amor a Dios no puede ser subjetivo, dijimos también la semana pasada. Dios sabe que lo amo, dice la gente. Dios sabe que lo amo con todo mi corazón y eso basta. No, eso no basta. Dios se ama obedeciendo sus mandamientos. La segunda parte de la respuesta que dio este hombre fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Levítico 19, 18. Y Jesús le dice a esas dos respuestas: correcto, haz eso y vivirás. Podemos imaginarnos al experto en la ley diciendo y preguntándose, y alegre porque había dado una respuesta a la cual el maestro le dice correcto. Pero lo que el abogado no esperaba era que Cristo le dijera: haz eso y vivirás. O sea, dentro de la mente judía, dentro de la mente de este abogado, el hacer, así como en la mente de mucha gente hoy día, el hacer no es parte de la vida eterna. Mucha gente hoy día dice: no, la salvación es por gracia y no hay que hacer nada. No, la salvación y el amor implica obediencia a los mandamientos, los implica. Mucha gente dice: no, no hay que hacer nada. No, sí hay que hacer, hay que obedecer los mandamientos de Dios. Y Cristo le dice, el abogado le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después que él da la respuesta, Cristo le dice: haz eso y vivirás. O sea, el Señor está mandando a hacer. ¿Qué va a hacer? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Haz eso y vivirás. Como dije anteriormente, la pregunta inicial fue: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta del abogado ya la hemos considerado aquí.
Amar a Dios implica obediencia a sus mandamientos, pero ¿qué implica amar al prójimo? Y el hombre, por querer justificar su respuesta, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si debo amar a mi prójimo para obtener la vida eterna, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde viene la respuesta de Jesús en la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice otra vez, ve y haz tú lo mismo. Por otra vez le dice, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 30 al 37. 6 o más personajes actúan en esta parábola. Los ladrones, el herido, el sacerdote, el levita o ayudante del templo, el samaritano y el dueño de la posada. Y como estamos personalizando la parábola del Señor Jesús, vamos a ponernos en el lugar de cada uno de estos 6 personajes. Es interesante que de los 6 personajes de los cuales habla la parábola, 3 son personajes principales: el sacerdote, el levita, que es ayudante del templo, y el samaritano. Los otros 3 son personajes importantes que también lo vamos a considerar, pero en estos 3 está basada esa historia. 2 de esos personajes principales son religiosos o eran religiosos, y el samaritano podría ser un ciudadano común. La historia, hermanos, de estos personajes son la base fundamental de lo que Jesús quiere enseñar. Jesús pudo responder la pregunta del abogado de otra manera, pero hizo uso de estos personajes. O sea, cuando el abogado le pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús pudo usar cualquier otra historia para responder esa pregunta. Pero había, y lo estudiamos la semana pasada, había una rivalidad y enemistad entre los religiosos y el samaritano. Esta rivalidad venía desde hace muchos siglos atrás. En la lección anterior hablamos un poco acerca de ello. El que quiere, también en el canal de YouTube está la historia o la enseñanza de la vez pasada. Hoy, conociendo su historia, conociendo por qué Cristo va a usar a religiosos y a samaritanos, nos vamos a colocar en el lugar de cada uno de los personajes que forman parte de esta parábola. Como le dije hace un momento, hoy vamos a estudiar solamente 3 de los personajes de la parábola. Recuerden que estamos personalizando la parábola de Jesús. Lo primero que tenemos que considerar, aunque este no es un personaje, es el camino. El camino donde sucede esa historia. Dice que es un camino que va de Jerusalén a Jericó. Ahí está en azulito, en lo medio se ve, de Jerusalén a Jericó. Es importante saber por qué el Señor quiere darnos a conocer que la historia sucede en este camino. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El camino, este camino que descendía de Jerusalén a Jericó, era un camino muy solitario. Muy solitario, y aparte de eso era un camino muy peligroso. Era el camino entre las 2 ciudades que cubre unos 27 kilómetros, pero desciende unos 1035 metros. Imagínense, descendiendo es como más de 1 kilómetro de descenso. El camino serpentea, vira, baja drásticamente,
esta senda zigzag ha probado ser muy peligrosa a través de los siglos. Jerusalén estaba situada en unas colinas a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó, nada más imagínenselo, hermano, Jerusalén 700 metros arriba del nivel del mar. Y Jericó estaba en una baja planicie cerca del Mar Muerto, unos 335 por debajo del nivel del mar. Jerusalén 700 metros arriba del nivel del mar y Jericó 335 metros por debajo del nivel del mar. O sea que era bien empinada y ese camino y peligrosísimo. ¿Por qué Jesús hace uso de este camino y no de cualquier otro? ¿Por qué Jesús usa el camino de Jerusalén a Jericó? Este camino, hermano, representaba peligro. Los judíos sabían que este camino era muy peligroso. Representaba peligro y en él podrían participar los personajes que a diario vemos. O a diario no vemos choros. O a diario no vemos religiosos. O a diario no vemos gente buena. Entonces Jesús en esa parábola va a mostrarnos lo que es el mundo. Es el mundo donde vivimos, cercados de gente mala, siervos del diablo, que a toda hora andan pensando qué maldad hacer. Así como los ladrones estaban viendo a ver quién venía por allá. Ah, ya viene aquel solito, mire. Así como los ladrones estaban pendientes, hoy día la gente también está pendiente para hacer maldad, ¿o no? ¿Será que yo vivo en un mundo distinto? No, la gente hoy día está... Y eso ha sido el mal de todo el tiempo. También por este camino en que vamos hay gente buena, acompañada de misericordia, con deseos profundos de amar a Dios. Y también hay religiosos. Y fíjense, hay una gran diferencia entre esas dos descripciones que he puesto. Hay gente buena, acompañada de misericordia, con deseo profundo de amar a Dios. Y también hay, ¿qué? Religiosos. Los religiosos, no todos los religiosos son gente buena, acompañada de misericordia, con deseos profundos de amar a Dios. Y eso lo vamos a ver en la enseñanza de esta parábola. Al final veremos con cuál de los personajes nos vamos a identificar, o con cuál nos iremos identificando a medida que vayamos avanzando en la enseñanza. Los ladrones, dice, ahora vamos a ponernos ya en el primer personaje, los ladrones. Y cayó en manos de ladrones. Los ladrones, aprovechando primeramente el desnivel y los diferentes virajes en el camino, se escondían para atrapar a su víctima. Una de las cosas que no sabemos es por qué viajaban de manera solitaria en ese camino. Pero los tres personajes que iban de manera solitaria. La víctima, luego los cuatro. La víctima iba de manera solitaria, el sacerdote iba solitario, el levita iba solitario y el buen samaritano iba de manera solitaria. A veces nosotros también andamos de manera solitaria por este mundo y necesitamos gente que nos pueda ayudar y dejar el orgullo. Una de las cosas que vamos a aprender en esta enseñanza, tal vez no hoy, es dejar el orgullo. A veces no pedimos ayuda simplemente porque somos orgullosos, soberbios. Y eso lo vamos a estudiar, no hoy, porque eso cuando nos pongamos en el lugar del herido, de la víctima, es donde vamos a estudiar esa parte. La Biblia dice en Proverbios capítulo 2, versículos 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, que de los ladrones dice, estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Esto es una descripción de lo que es una persona malvada, de lo que es una persona criminal, de un malhechor. Son hombres que se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Les encanta, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Eso les encanta eso.
Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Esta es la característica que identifica la Biblia de los hombres perversos. Y esta es la característica de los ladrones que estaban ahí. Ahora bien, fíjense también lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Entonces los malhechores no solamente son descritos, como lo dice Proverbios 2, 13 al 15, sino también los malhechores son descritos, como lo dice Proverbios 6, 16 al 19, cosas que detesta Dios. Me encanta como dice, hay 6 cosas que el Señor odia, y después dice, no, son 7 las que detesta. ¿Sabe qué palabra es fea? Detestar. La Reina Valera dice, abomina. Y entre las cosas que detesta, hermano, son los ojos. Ahora, ¿cómo son los ojos arrogantes? ¿Qué es un ojo arrogante? ¿Qué es un ojo altivo? Es aquel que quiere mirar por encima del hombro de los demás. Dios detesta eso. Dios detesta aquel que quiere mirar por encima de los ojos de los demás. Para Dios ese es un malhechor. Para Dios es como el ladrón que estaba ahí pescando a ver quién venía para hacerle el mal. Dios detesta la lengua, ¿qué? Mentirosa. Aquí no vale de la mentira blanca o la mentira gris o la mentira negra. Mentira es mentira. Píntela usted el color que usted quiera pintarla. Y Dios detesta la lengua mentirosa. No hay nada mejor que andar con la verdad. Cada uno hable verdad con su prójimo, dice la Biblia. Dios detesta las manos que matan al inocente, a los asesinos, a los homicidas físicos y espirituales, como lo vamos a ver en un momentico. Dios detesta el corazón que trama el mal, todo aquel que estaba como estos hombres buscando cómo hacer mal, se complacen en hacer lo malo, disfrutar los caminos retorcidos. Todo aquel que trama el mal, el corazón que trama el mal y que su pensamiento todo el tiempo está maquinando maldad, Dios lo detesta. Es un malhechor. Es como el que estaba allá en las montañas del camino de Jerusalén a Jericó. Los pies que corren a hacer lo malo, otra cosa que detesta Dios. El testigo falso que respira mentiras. Imagínense, hermanos. El testigo falso que respira mentiras. ¿Cada cuánto respiramos? ¿Cada cuánto respiramos? Entonces el testigo falso todo el tiempo está testificando mentiras. Y otro es el que siembra discordia en una familia. El que siembra discordia en una familia, mire, es tan detestable como el hombre que le cayó palo al que iba de camino de Jerusalén a Jericó. Sembrar discordia en una familia es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Desune, divide a la institución, a la primera institución que Dios instituyó, valga la redundancia. El matrimonio, la familia. Esa que se cuela ahí y se mete entre un matrimonio, Dios lo detesta. Dios detesta a las amantes, Dios detesta a las novias de los hombres casados. Dios detesta el que siembra discordia en familia, hermanos. Dios detesta eso. Porque Dios no destruye, Dios edifica. Dios construye. Eso lo dice Proverbios 6, 16 al 19. Todavía que si uno se sienta y se pone en el lugar de los ladrones, uno puede tener muchas justificaciones. Dice que estos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Le cayeron a palo al pobre. Ahora,
Pongámonos en el lugar de los ladrones. ¿Por qué los ladrones actuarán así? ¿Por qué los malhechores actuarán así? Hay miles de formas en que se puede justificar la maldad. ¿Ladrón que roba a ladrón? ¿O no? ¿Hay gente que justifica la maldad, sí o no? No, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y se justifica de esa manera la maldad. Yo robo porque los demás roban. O si los demás roban, ¿por qué yo no voy a robar? Ni que fuera bobo. Están justificando la maldad. Robar es una maldad que se hace a quien tú robas, indistintamente de cómo esa persona ha adquirido sus bienes. Ponga atención en esto. Indistintamente de cómo la persona haya adquirido sus bienes, si yo lo robo a él, es una maldad que yo estoy haciendo. No es que, no, él tuvo esa gorrita ahí mala vida, por lo tanto me la voy a robar. No, yo lo estoy robando a él. Aquí no justifica el hecho de cómo él haya adquirido sus bienes. Entonces, hay miles de formas en que se puede justificar la maldad. Y si uno se pone en el lugar de los ladrones, uno puede decir, no, lo que pasa es que yo robo para darle a los pobres, estilo Robin Hood. Robar es robar. No, que esa persona tiene mucho y mire, la gente está pasando aquí hambre, por lo tanto voy a robar. Robar es robar. Hacer maldad tiene miles de justificaciones. Nada justifica la maldad. Es el punto. Nada justifica la maldad. Ahora bien, en esta parte de la parábola se describe a los malhechores indistintamente de quien sea la víctima, como dije hace un momento. Nunca la víctima es justificación para la maldad, bien sea esta robar, envidiar, calumniar. ¿En cuántas ocasiones, y piense porque esto sí nos concierne a nosotros, porque tal vez usted diga, no, pues yo no he robado, pero en cuántas ocasiones hemos dejado medio muertos o heridos a hermanos en la fe por no saber controlar nuestra lengua? Piense y medite en esto. A veces un mal comentario, hermanos, un mal comentario, sin ningún tipo de intención mala, hace que yo deje medio muerto, medio paliado espiritualmente a un hermano. Por eso que nosotros tenemos que poner a controlar que nuestra lengüita se conecte ¿a dónde? Al cerebro. Y ver bien qué vamos a decir. Porque podemos ofender, podemos herir, podemos matar a un hermano en la fe, podemos dejarlo medio muerto ahí por un comentario que hagamos mal hecho. Puede ser que esté pasando algo y a mí no me gustó, pero yo tengo que controlar, tengo que conectar, mire, la lengüita al cerebro. Porque no sabemos a quién podemos herir con un comentario. Y me incluyo ahí yo en eso. Tengo que, mire, conectar. Muchas veces, hermanos, ha pasado por esta situación. Y uno a veces sin querer queriendo lo hace. A veces se malentienden también las palabras. Pero lamentablemente nuestra forma de hablar hiere a la gente. Podemos dejar medio muerto, medio paliado ahí al hermano. ¿A cuántos hemos despojado de su fe por nuestro comportamiento? El pobre va en el camino y yo lo despojo de su fe por nuestro comportamiento. Actuamos tal cual los ladrones. No nos importa cómo quede el hermano, simplemente nos vamos y que se las arregle solo o termine de morirse. Eso hicieron los ladrones. Llegaron, paliaron al tipo, lo despojaron y lo dejaron ahí. No importa cómo quedó el tipo, simplemente nos vamos y que se las arregle solo o termine de morirse.
Esto hacían los ladrones en el camino de Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, de bajadita. Los agarraban en la bajadita y a los pobres los robaban. El sacerdote y el levita. Ahora vamos a ponernos en los pantalones del sacerdote y el levita. Ambos religiosos, ambos descendientes de la tribu de Leví. Dice la parábola: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole hizo lo mismo, pasó de largo, se hizo el musiú. Eso no es conmigo. Esto lo hicieron religiosos. La próxima semana vamos a ver qué estaba pensando el herido cuando vio ahí la cosa, que venía alguien y pasó de largo. La próxima semana nos ponemos en el pantalón del herido, pero en este momento vamos a ponernos en el pantalón del sacerdote y el levita. De repente uno lo ve así y dice: uy, qué malos. Pero vamos a ponernos a ver por qué ellos actuaron de esa manera, para aprender. Estamos personalizando las parábolas de Jesús. Ambos, tanto el sacerdote como el levita, representan al religioso de aquella y de esta época. Entonces vamos a hablar de gente religiosa. Gente religiosa. No, yo no soy religioso. Vamos a ver. El sacerdote, hermanos, era el encargado de ofrecer los sacrificios del templo. La gente llevaba los animalitos, porque no todo el mundo podía sacrificar. El único que podía sacrificar era el sacerdote. Usted llegaba, si usted era un israelita, usted llegaba y llevaba el sacrificio, el sacerdote era el encargado de ofrecer el sacrificio. Y el levita era el ayudante del sacerdote en el templo. O sea, llegaba el israelita, le daba el corderito al levita y el levita lo examinaba y lo llevaba al sacerdote. O sea, eran personas que trabajaban para Dios. Trabajaban para Dios. Dios les había asignado esa tarea a ellos. No era que ellos se habían agarrado esa tarea para hacerla ellos porque ellos querían, eran bravos. No, Dios les había asignado esa tarea a ellos. Como Dios le había asignado la tarea a Moisés, y Aarón y María un día reviraron y dijeron: ¿y por qué Dios va a hablar a través de Moisés y no a través de nosotros? Y Dios le dijo: por andar hablando, por no conectar la lengüita a su cerebro, ¡pum!, lepra para María. Porque yo fui el que le di esa responsabilidad a Moisés. Dios es el que le da la responsabilidad al sacerdote y al levita. Si venía uno por allá de la tribu de Simeón, no, ¿y por qué yo no voy a poder sacrificar? Pues no puede sacrificar porque Dios le asignó ese trabajo a estos que están aquí. Estos son importantes en la obra de Dios. En aquel tiempo estoy hablando. Ambos venían de la tribu de Leví, que era la tribu asignada para el ministerio sacerdotal. La tarea de ambos era de suma importancia en el acontecer religioso del judaísmo, por lo que debían cuidarse de no ser. Entonces aquí es donde viene la parte importante. Ellos tenían que todo el tiempo estarse cuidando. Porque si yo como sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios, si yo me contaminaba, entonces yo ya no podía ofrecer ese sacrificio. Entonces yo tenía que estarme cuidando para poder actuar como el intercesor entre Dios y los hombres en ese caso. Fíjense cómo vamos viendo entonces el panorama de la importancia del trabajo de esta gente. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo un sacerdote podía contaminarse. Si un sacerdote o un levita o cualquier israelita, pero en este caso estamos hablando del sacerdote o el levita, si un sacerdote tocaba un cadáver, se consideraba contaminado por 7 días. Fíjense que ellos, ni siquiera sus familiares que se morían, ellos podían tocarlos. Eso era responsabilidad de otro. Ellos no, porque si no se contaminaban por 7 días. Y si se contaminaba por 7 días,
El sacerdocio se había organizado para oficiar semanalmente. Cada clase, eran 24 clases, para cada clase ministraba una semana al año, o 2 semanas al año en este caso. Y si esa semana, una semana tiene ¿cuántos días? 7 días. Si esa semana que me tocaba a mí ministrar, llego y toco un cadáver, ¿qué pasa? Me toca esperar 6 meses para volver a ministrar, porque era por turno, así estaba organizado. Primera Crónica 24. Entonces, estamos poniéndonos en el lugar de ellos. O sea, si yo toco un cadáver, se consideraba contaminado por 7 días. Si un sacerdote tenía una enfermedad contagiosa, se consideraba contaminado hasta que se recuperara. Si un sacerdote tocaba un animal muerto, se consideraba contaminado hasta que se bañara. Entonces, fíjese, un animal, pues me baño y listo, solucionado. Una enfermedad contagiosa, pues tengo que esperar a recuperarme, pero un cadáver tengo que estar contaminado por 7 días. Si un sacerdote entraba en contacto con cualquier cosa que se considerara impura, se consideraba contaminado hasta que ofrendara un sacrificio a Dios. Y si un sacerdote se contaminaba, tenía que purificarse antes de poder volver a realizar sus deberes sacerdotales. La purificación implicaba un baño ritual y la ofrenda de sacrificios a Dios. El levita de igual manera también tenía que cuidarse de no ser contaminado. Si lo era, no podía atender su servicio en el templo. La diferencia con el sacerdote radica en el modo de purificarse. Los levitas no tenían que ofrecer ningún sacrificio. Entonces ya estamos poniéndonos un poco en el pantalón de estos dos. Conociendo un poco más acerca del oficio de ambos personajes, podemos entender su actitud. Ambos, cuando vieron al hombre tirado, medio muerto, pasaron de largo, dice la Biblia. Y tal vez lo hicieron por temor a contaminarse. Se estaban cuidando. O sea, al final entonces, uy, qué malvado. No, se estaban cuidando. No, si yo sirvo 2 semanas al año y si toco a este hombre que está muerto, porque los tipos pensaban que estaba muerto, si lo toco, pues ya dejo de servir esa semana. Y si esa semana le correspondía, dejaban de hacerlo. Fíjense la situación en que estaban estos dos. Querían ser buenos siervos de Dios y estar preparados para cuando les tocase el turno de servir. Hay ocasiones, hermanos, en que hay que decidir entre las reglas religiosas y algunas necesidades apremiantes. Antes de seguir con porque me acordé ahorita de otro caso, que no lo puse ahí en la plantilla. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? ¿Quién fue José de Arimatea? José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. Y justamente cuando murió el Señor Jesús, Él fue el que lo bajó de la cruz, junto a Nicodemo. O sea que José de Arimatea y Nicodemo, cuando bajaron a Jesús, ¿qué tocaron? Tocaron un cadáver. Por lo tanto, la ley decía que quedaban contaminados por 7 días. Y esos 7 días que seguían era la fiesta de los panes sin levadura, de 7 días. O sea que 2 judíos del Sanedrín, por amor a Cristo, prefirieron quedarse contaminados a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿La bien, no? ¿La están viendo, no? Hay ocasiones en que hay que decidir entre las reglas religiosas y algunas necesidades apremiantes. Por ejemplo, en Mateo 12, 3 al 4, Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre,
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Está contando Jesús esto a los fariseos que le están reclamando por no guardar el sábado, o porque sus discípulos estaban arrancando espigas el día sábado. Jesús le dice, ¿ustedes no se acuerdan que David, junto con los que estaban con él, tuvieron hambre y entraron a la casa del templo y lo único que había eran los panes de la proposición, que no les era lícito comer a ellos? La ley decía que ellos no podían comer. La ley decía que los únicos que podían comer de los panes de la proposición eran los sacerdotes. Eso está en Levítico 24:9. Y esa historia está en 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Entonces, ¿qué hizo David? Tenía hambre, lo único que había eran los panes de la proposición. ¿Y qué hizo? Se los comió. Se los comió. ¿Estaba violando la ley? Sí, claramente sí. El mismo Cristo dice, comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. La violó, claramente infringió la ley de Moisés. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Miren lo que le está diciendo Jesús. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Por qué lo profanaban? Porque los sacerdotes tenían que trabajar el día de reposo. ¿Están viendo, no? El día de reposo no se podía trabajar. ¿Pero quiénes oficiaban en el templo? Los sacerdotes. Por lo tanto, Cristo dice a ellos que están reclamándole, ustedes mismos profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, dice Jesús. Los sacerdotes en el día de reposo les tocaba ofrecer sacrificio, es decir, trabajaban. Eso está en número 28, 9 al 10. Y si supieseis qué significa misericordia quiero, y aquí está el punto, hermanos. Si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el contexto se lo están diciendo a ellos que están condenando a los apóstoles por arrancar espiguitas y comer. Porque iban caminando, no habían comido y arrancaban espiguitas de las maticas de trigo y se la comían. Entonces, para la ley, para los sacerdotes, eso era trillar y comer. O sea, estaban trabajando. Y Cristo le dice, no, ellos no están haciéndolo mal. David sí lo hizo mal. Usted lo están haciendo mal. Pero ellos son inocentes. Pero con todo y eso, Jesús está dando una clase diciendo que lo que Dios quiere es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Los dos que pasaban por el sacerdote y el levita que iban y que vieron al tipo medio muerto, no se pararon por cubrir la ley, por no contaminarse. Y al final de la parábola, Jesús le dice, ¿quién de los tres tuvo misericordia del hombre herido? Y el tipo responde, pues el que lo ayudó. Bueno, ve y haz esto. Entonces Dios está pidiendo es lo que está diciendo ahí. Si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora fíjense, el punto aquí, hermanos, es que hay momentos en que debemos decidir qué hacer. La parábola del buen samaritano es conocida como una parábola práctica. O sea, si usted quiere saber cómo desarrollar su vida cristiana, la parábola del buen samaritano es la ideal. Es una parábola práctica.
cómo debe actuar el cristiano. Y hay momentos en que debemos decidir qué hacer. El celo por el sábado o hacia todas las reglas religiosas era tan fuerte entre los fariseos, saduceos, principales, israelitas y toda esa gente, que impidió que estos dos religiosos, el sacerdote y el levita, practicaran un acto de misericordia a favor de este hombre. Entonces lo vieron y dice la Biblia, y pasó de largo, y pasó de largo. ¿Qué pasaba? Ahora piense un poquito, ¿qué pasaba con las mujeres que parían en sábado? ¿Habrán habido mujeres que parían en sábado? ¿Qué pasaba con las mujeres que parían en sábado? ¿Acaso estaba prohibido porque tenían que hacer trabajo de parto? No, usted no puede empujar porque... ¿Acaso no era atendido por una partera o médico judío? Mire, estaba leyendo en estos días que el judío actual, sabe que el día judío comienza al ponerse el sol, póngale 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces el día viernes ellos dejan todas las luces prendidas, porque a partir del día, cuando se pone el sol, que comienza el sábado, ellos no pueden hundir el interruptor porque eso es trabajo. Todo aquello que cambie algo, que transforme algo, eso para ellos es trabajo. Y lo que me pareció más curioso es que ellos, ustedes saben que el rollo de papel toalé, pues es un rollo. Y el rollo de papel toalé viene la tira larga, ¿verdad? La tira larga. Ellos el viernes, antes del sol, de que se ponga el sol, ellos tienen que partir el papel toalé en los cuadritos que traen en las líneas. Ellos lo parten, prácata, y lo doblan y lo dejan ahí dobladito. Lo parten, lo doblan y lo dejan ahí dobladito. ¿Por qué? Porque el sábado cuando vayan al baño, pues agarran ya la toalla dobladita y no tienen que hacer ningún trabajo. Si ellos el día sábado desenrollan y comienzan a cortar, ya para ellos eso es un trabajo, porque están cambiando la forma original de las cosas. O sea, fíjense estas reglas rigurosas, las reglas rigurosas. En el caso de los médicos o de las parteras o de alguna persona que le sale una emergencia y tienen que hacer, ellos tienen una regla que se llama Picúa Nefesh. ¿Qué es la regla del Picúa Nefesh? En español es preservación de la vida. No está en la ley, pero está, la sacaron de varios textos de la ley. Es una regla judía de principios éticos que se aplica en caso de tener que tomar decisiones en situaciones extremas, como el caso de la mujer que pare en sábado, como el caso de un hombre que le pegó un infarto, un judío que le pegó un infarto en sábado, tiene que ser atendido por un médico. En caso de decisiones extremas hay que definir qué hacer. Eso ellos usan algo que llama el Picúa Nefesh. Ahora bien, ¿qué harías tú si saliendo un domingo para el servicio se presenta una emergencia con un vecino, familiar, amigo o simplemente con alguien en la calle? ¿Qué haría usted? Es una buena pregunta que la dejo ahí para que reflexione. Me vengo bien vestidito y de repente veo que hay una emergencia. ¿Qué hago? ¿Me voy para el servicio o me ocupo de la emergencia? Qué buena pregunta, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que examinarnos entonces mi condición. Mi condición. A mí me pasó. Y no sabe cuán grande fue mi lucha. Pero seguí la instrucción de Jesús. Antes que cualquier regla religiosa, esté el amor por el que necesita de mi servicio. Esa es la misericordia que Dios nos invita a nosotros a practicar.
Yo no sé qué respuesta puede tener usted, sé que a muchos no le va a parecer la respuesta, pero lo siento, eso es lo que enseña Cristo. Antes que cualquier cosa hay que atender al necesitado, siempre y cuando sea una necesidad. Yo no estoy hablando aquí de no asistir al servicio por atender una visita, porque se le ocurrió visitarme el domingo y qué más. Eso no es ninguna emergencia. O me acompaña al servicio o me aguanta que llegue. O por vacacionar. No estoy diciendo que no vamos a vacacionar y entonces, ¿qué más? Por emergencia salió a vacacionar. No, hay que atender las cosas de Dios. Estoy hablando de cosas de preservación de la vida. El picúa nefex espiritual para nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Vamos a hacer el servicio y uno de los hijos o un vecino le pegó un infarto ahí, un paro cardíaco ahí. No, espere que venga el servicio y lo llevo. No, hay que llevarlo. Amén de las congregaciones que tienen 2 servicios en el día. Va al servicio en la tarde, pero hay cosas que hay que meditar. Entonces, poniéndonos en el pantalón del sacerdote y el levita, ellos no estaban practicando misericordia. Regresando a la parábola, este par de religiosos ni siquiera, hermanos, ni siquiera se inmutaron a ver al hombre medio muerto. La Biblia dice que pasaron de largo. O sea, no era conmigo el asunto. No era conmigo el asunto. El simplemente hecho de acercarse, sin tocarlo, vamos a suponer que no querían tocarlo para no contaminarse, porque el tipo no hace que pensaban que estaba muerto. Pero sin tocarlo pudieron haberse detenido, observar desde afuera cuál era la condición del hombre. Hubiese bastado para saber si valdría la pena ayudarlo o no. Si estaba muerto, pues qué más, no iban a hacer más nada. Si estaba muerto, pues ya nada más se podía hacer, y el punto es que ahí ni para qué tocarlo. Si estaba muerto, pues ¿para qué lo iba a tocar? No se contamine, estaba muerto. Llame al 911. No, para ese tiempo no había. Llame a la funeraria, llame a la que sea. No hay necesidad de tocarlo, pero por lo menos debieron acercarse, por lo menos poner la manita así sin tocarlo, para ver si estaba respirando, o ver el abdomen a ver si todavía estaba, o bien haberle preguntado, ¿para qué le pasó? Por si acaso el tipo estaba todavía algo de consciente ahí, por si el tipo estaba algo consciente, pero nada de eso hicieron, hermanos. No era de ellos, no era su problema. Hubiesen visto si respiraba aún, con solo observar su abdomen, como dije, o acercar su mano a la nariz sin tocar, se puede verificar. Si el hombre estaba con vida, no era objeto de contaminación. Claramente se veía que estaba ahí tirado, no por enfermedad, tampoco por miedo a contagiarse, sino por la paliza que le habían dado. Lo habían dejado medio muerto. Lo vieron golpeado, medio desnudo, y ni siquiera se inmutaron. Era como si el asunto no era con ellos. Tal vez era de los que pensaban, él se lo buscó, que resuelva. ¿Quién lo manda a venirse solo por el camino? Pero usted también se vino solo. Ahora, probablemente pudo haber sido un caso de xenofobia. Esto es importante. En caso de que la víctima, por su vestimenta, lo poco que le quedaba, describía que era un samaritano o un gentil, a quienes ellos consideraban perros. ¿Se acuerdan la clase pasada? Ellos consideraban perros, por lo tanto no los ayudarían bajo ningún concepto. Si venía el sacerdote y el levita y veían que el tipo que estaba ahí tirado era samaritano o era un gentil, menos todavía lo iban a ayudar. ¿Quién iba a ayudar a ese perro? Pero y si era judío, porque la parábola no nos da quién era el hombre que estaba ahí tirado. Pero y si era judío, ¿cuál era la excusa? No es mi familia, no es mi vecino, no lo conozco, ¿por qué he de ayudarlo? Lo cierto es que, mire, ambos pasaron de largo. Al sacerdote o al levita, lo religioso, no le permitió ser empático.
no le permitió ser empático. Sus reglas le hicieron caer en el lado contrario. ¿En dónde? En la antipatía. Hay que tener cuidado, hermanos, que lo religioso no nos haga caer en la antipatía. Recordemos la pregunta del abogado, del experto en la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Para estos religiosos, el hombre tirado, brutalmente golpeado, definitivamente no era su prójimo. Y si no era su prójimo, entonces no era nadie digno de ser amado, ni por mandamiento. En Levítico 19:18 dice: no busque vengarte ni guarde rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ese era el mandamiento. Pero ¿saben qué habían hecho? Cristo, ¿se acuerdan de Mateo 5? No recuerdo el texto. Que Cristo dijo: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. En ninguna parte de la ley estaba eso. Ellos se lo habían inventado para este tipo de cosas. No, la ley dice aborrecerás a tus enemigos. No, la ley en ningún momento dice aborrecerás a tus enemigos. Más bien lo que dice: no busque vengarte ni guardar rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En la próxima lección vamos a estudiar al samaritano, al herido y al dueño de la posada. Al samaritano, al herido y al dueño de la posada. Nos quedan esos tres personajes para la clase que viene. Pero hay que aprender aquí muchas cosas como conclusión de lo que Dios quiere en esta parte de la enseñanza del día de hoy. Sobre todas las cosas, que Dios quiere que en nuestro cristianismo practiquemos misericordia, compasión. Somos hijos de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso. Una de las cosas que no debemos imitar para nada es esa parte religiosa del judaísmo. No se debe hacer. Hay muchas cosas que podemos copiar de ellos, muchas cosas, pero esta no. Por eso Jesús puso en la parábola, Jesús pudo haber enseñado el amor al prójimo, o cuando el hombre le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús pudo haber enseñado bajo otra historia, pudo haber aplicado otra historia, cualquier otra historia, pero precisamente les habló de tres personajes principales: dos religiosos, judíos, y el samaritano. ¿Por qué? Lo vimos en la clase pasada y lo vimos en parte en esta clase. Que Dios le bendiga, hermanos.